Vamos a abrir nuestro Visual Studio. Y vamos a crear un proyecto nuevo. Vamos a seguir trabajando con aplicaciones web ASP.NET. Que sería esta plantilla que dice ASP.NET Web, no la que dice Core, sino la que dice aplicación web ASP.NET, entre paréntesis, .NET Framework. Bien. Mientras les comento, estoy probando instalar, digamos, abrir el instalador de Visual Studio y incorporar las herramientas de Xamarin Forms para hacer aplicaciones para Android y iOS. Les comento que la primera experiencia que tuve, digamos, con este emulador, la razón por la cual no lo venía utilizando antes, era que tardaba muchísimo el emulador en arrancar y muchísimo tiempo en correr la aplicación de prueba. Bien. Entonces, estaba esperando cambiar de notebook, ahora tengo una notebook nueva, para ver si la notebook nueva, la experiencia de programación con Xamarin Forms iba a ser más fluida que la que tenía con la notebook anterior. Bien. Recordé que por eso no daba Xamarin en la facultad, porque sobre que usábamos máquinas virtuales y al mismo tiempo usar el emulador se hacía tremendamente lento llegar a probar el Hola Mundo con Xamarin en el emulador de Android. Bien. Así que bueno, probé la experiencia con esta notebook nueva, seguía extremadamente lento, pero probé, ahí cuando corremos un proyecto Xamarin, nos avisa que algo que aceleraría mucho la emulación de Android es activar las extensiones BT de la computadora, ¿bien? Perdón, activar el Hyper-V, el ejecutor de máquinas virtuales de Microsoft, en el instalador de Windows. O sea, ir a Windows y habilitar Hyper-V. Con eso el emulador empezó a andar a una velocidad aceptable, ¿bien? Así que creo que eso va a habilitar a que este año hagamos algunas pruebas con algunas aplicaciones de Xamarin para Android, algunas pruebas para introducir esa tecnología y si lo quieren utilizar como proyecto de promoción, también sería válido. Si quieren hacer algo con Xamarin para promocionar la materia, sería una posibilidad. Bien. Entonces, pueden trabajar directamente con su celular, si su computadora es lenta, o si es relativamente nueva y habilitan Hyper-V, lo van a poder hacer con el emulador que trae el Visual Studio. ¿Bien? Lo único, también como advertencia, cuando instalé la tecnología de containerización esta de Docker en la otra computadora que tengo, también uno de los requisitos era instalar Hyper-V en Windows, y lo que encontré es que cuando se habilita Hyper-V, les comento, deja de andar el emulador de VMware. Así que si tienen máquinas virtuales con VMware, cuando pasan a Hyper-V deja de funcionar el VMware. Importante si es que están usando VMware para emular máquinas virtuales. ¿Bien? Pero si tienen una notebook relativamente nueva y no usan máquinas virtuales con VMware y pueden en el instalador de características de Windows habilitar Hyper-V, instalamos las herramientas de Xamarin y vamos a estar en condiciones de hacer algunas cositas en la materia de Xamarin Form en un par de clases. ¿Bien? Volvamos a nuestro tema. Aplicación web de ASP.NET. La última versión del framework, 4.7. Le damos crear. Plantilla vacía. Con soporte para web forms. No necesito HTTPS para las pruebas.
y le damos crear. Bien. Entonces, vamos a agregar a nuestro proyecto un nuevo elemento. Y ese elemento va a ser un web service. Servicio web ASMX. Bien. El agregar este elemento, lo que va a hacer es agregar una clase y al ejecutar este proyecto, esta clase va a estar publicada en nuestro servidor web. Lo cual significa que desde cualquier lugar de Internet o desde la network de la empresa que tengan acceso a esta dirección van a poder pedir que se ejecute alguna función de esta clase web service que acabamos de agregar. Bien. Cuando hacemos clic en Hello World y presionamos este botón, se hace una solicitud a HTTP, el servidor web reacciona a esa solicitud ejecutando del lado del servidor todo este script de código y la respuesta es este XML que viaja de nuevo a nuestro usuario cliente o al navegador cliente. O no siempre es el navegador el que hace esta solicitud, puede ser otro programa, una aplicación de escritorio, un web form, una aplicación de Xamarin de Android, o, ¿por qué no?, otro web service. O sea, un web service puede a su vez llamar a otro web service como parte de su tarea. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar un poco sobre esto que estaría ocurriendo. ¿Bien? Del lado del servidor se ejecuta el C#, del lado del cliente yo he pedido la ejecución de código y obtuve este resultado. ¿Bien? Entonces, a través de un web service, como el código está del lado del servidor, el código del lado del servidor va a tener acceso a la base de datos de nuestra empresa. Por lo tanto, yo a través de un web service o pasando por un web service, podría llegar a agregar datos a la empresa o podría consultar datos de la empresa. Bien. O sea que podríamos ver como que el web service es un encapsulamiento a través del cual yo, desde un extremo de Internet, puedo llegar a la base de datos de la empresa. ¿Bien? El web service va a ser el encapsulamiento que va a controlar que los datos que yo pido los puedo ver y qué es lo que puedo ver y cómo lo puedo ver. Y a través de ese encapsulamiento voy a controlar que quien quiere agregar un dato a mi base de datos, el dato es correcto, el usuario puede hacerlo, tiene los privilegios, etc. O sea que los web services pueden ser vistos como un encapsulamiento que controla el acceso a los datos de nuestra base de datos o de otros recursos que tengamos en la empresa. Bien. A nivel tecnología, un web service está implementado igual que una página web. O sea, hay una solicitud y hay una respuesta. La solicitud, básicamente, va a estar diciendo qué es lo que quiero del servidor. El servidor, cuando vea la dirección, va a saber que esto es una clase y va a ejecutar este método. Observa. Nombre de la clase, nombre del método. Y el resultado de la ejecución del método va a ser el contenido que viaja al cliente. Muy parecido a una página PHP, a un script PHP, a un script de ASP.NET, a un script de Perl, de Python, de Ruby. Solo que en vez de devolver HTML, devolvemos XML. ¿Bien? Y los parámetros los recibimos en el cuerpo de la solicitud y no como parámetros de URL. ¿Bien? Más como si fueran parte de un formulario que como si fueran pasados por la URL. ¿Bien?
Si bien los web services habíamos dicho que no tenían interfaz de usuario, yo hago clic en esta dirección y veo esta página. Esta página no es parte de mi web services, sino que lo arma mi servidor web para poder probar ese web service. Bien. No todos los entornos de programación de web services nos arman estas páginas de prueba. Bien. Y acá podemos ver que al hacer clic en Hello World, nos muestra acá cómo es una solicitud de ejemplo y cómo es una respuesta de ejemplo de esta llamada a este servidor web. Bien. Podemos notar que esta solicitud acá es parecido a la solicitud de una página web común y corriente. Y hay una parte un poquito diferente de pedir una página web común y corriente, que este sería el cuerpo de la solicitud, que tiene codificado en XML el nombre del método que quiero ejecutar de la clase, y si ese método tuviera parámetros, cuáles son los valores de esos parámetros. Bien. Esto quiere decir que si yo estableciera una comunicación con una herramienta de consola como podría ser Telnet, y hago una comunicación con este servidor y escribo esto en la consola voy a obtener esto como respuesta. Bien. Entonces, cualquier librería de cualquier lenguaje de programación que pueda establecer una conexión TCP al servidor web y escribir esto en la solicitud, va a obtener esto como respuesta. Bien. Eso hace que yo desde cualquier lenguaje de programación sea capaz de hacer uso de un servidor web, porque todos los lenguajes tienen alguna librería básica para comunicación vía TCP/IP. ¿Bien? Y bueno, la mayoría tiene librerías para manejo de XML. Si no las tuviera, no hay problema. Puedo armar a mano el XML y leer a mano el resultado en XML. Pero si mi lenguaje de programación cliente del web service tiene ya librerías de XML, esas librerías se van a encargar de armar esto por nosotros, de una manera muy simple. ¿Bien? Entonces, si el lenguaje de programación es relativamente nuevo, ya va a tener toda la infraestructura armada para usar web services. Si el lenguaje de programación que usemos para llamar al web service es viejísimo, no hay problema. Lo mismo podemos llamar al web service con un poquito de trabajo adicional de crear a mano la conexión, escribir a mano el XML e interpretar a mano el XML del resultado. Bien, este protocolo creado sobre la conexión HTTP para pedir la ejecución de un método y obtener la respuesta de esa ejecución, en XML y estructurado de esta forma, este protocolo se llama SOAP, Simple Object Access Protocol, y define básicamente cuál es la estructura de la solicitud en XML y de la respuesta en XML y cómo representar un objeto en esa respuesta XML. ¿Bien? De distintas versiones, con cualquiera de estas versiones, obtendríamos el mismo resultado. ¿Bien? Acá podemos ver que, inclusive con una petición POST que no tenga codificado, digamos, la solicitud en XML, lo mismo puedo obtener una respuesta en XML de esta forma. ¿Bien? O sea que acá tengo tres ejemplos diferentes de solicitudes, tres ejemplos diferentes de respuestas. ¿Bien? Por ahí un compañero de ustedes comentó la clase pasada que probaba sus web APIs con un programa llamado Postman, que sería este. No, todavía no lo instalé en esta PC.
Pues ya lo vamos a instalar. Ese programa llamado Postman, nosotros podríamos cargar en ese programa esta solicitud y obtener esta respuesta para probar el web services. ¿Bien? Y bueno, también existen herramientas específicas para probar web services como el SOAP UI, que está muy bueno, que es como más específico que el Postman para la prueba de web services. ¿Bien? Bueno, creo que con eso ya tenemos bastante teoría para ubicarnos dentro de el concepto de uso de un web service. ¿Bien? Entonces, básicamente, a nivel código, escribo una clase que yo sé que se ejecuta del lado del servidor, escribo métodos, y si quiero que este método pueda ser invocado como web services, lo único que tengo que poner es anotación al principio del método. ¿Bien? Una anotación es un comentario, pero no es un comentario para que lo lea un programador, sino que es un comentario para que lo lea una herramienta. ¿Bien? ¿Qué herramienta lee ese comentario? El servidor web. El servidor web lee ese comentario, esa anotación, y sabe que este es un método que tiene que ser publicado en nuestro sitio web. Bien, las anotaciones son una mejor alternativa que la configuración mediante archivos como archivos XML que digan exactamente lo mismo que dice esta anotación. Entonces, vamos a copiar este Hello World. Y vamos a crear un método que se llame autenticar usuario, que va a recibir el usuario y va a recibir la clave. ¿Ya? Entonces acá vamos a preguntar if usuario.equals 123 igual admin and clave.equals 123 return autenticado. De lo contrario, return no autenticado. ¿Bien? Entonces, esta consulta, bueno, esto que está después de que probemos el web services, la idea es reemplazarlo por una consulta que autentique los usuarios. ¿Bien? Puede ser uno de los posibles servicios de nuestro web services, autenticación de usuarios. Entonces vamos a autenticar usuarios, ponemos admin.234, echamos un vistazo de cómo debería ser la solicitud, hacemos con SOAP 1.1, con 1.2, y si quisiéramos hacer una simple solicitud post, y cómo obtendríamos la respuesta. ¿Bien? Una vez que curioseamos cómo va a ser esa solicitud y esa respuesta, probamos el servicio y vemos que acá dice no autenticado. ¿Qué puse? Ah, un 4. Era 3. Entonces, con esta versión, obtenemos como resultado autenticado. Bien. Entonces, para hacer el circuito completo, ¿qué es lo que nos estaría faltando? Del lado del servidor, nos estaría faltando una tabla de usuarios y la consulta de esa tabla de usuarios en nuestra base de datos. Bien. Y del lado del cliente, hacer un programa de escritorio, de consola, web o lo que sea, que haga uso de este servicio para autenticar los usuarios. Bien. Entonces, hagamos esa prueba. Vamos con la parte de base de datos primero. Bien. Vamos a agregar a este proyecto un nuevo elemento
de la sección datos, una base de datos. Hacemos clic en agregar. Confirmamos la ubicación del archivo. Y una vez que se agregue esa base de datos, la vamos a explorar acá desde nuestro explorador de servidores de la izquierda. En la sección de tablas vamos a agregar una nueva tabla. La tabla va a ser usuarios. Vamos a tener un ID, primary key, identity. Vamos a tener un username, varchar de 100. Y vamos a tener un password, varchar de 100. Entonces, le damos a actualizar. Y de vuelta a actualizar. Y con esto vamos a tener una tabla de usuarios listas para hacer clic derecho, mostrar datos y cargar algunos usuarios de prueba. Ahí ya tenemos nuestros usuarios de prueba. ¿Bien? Hasta acá no vimos nada nuevo, vamos con lo nuevo. ¿Bien? Demos nuestro primer paso con dataset tipados. Vamos a agregar a este proyecto un nuevo elemento. Y el nombre de este elemento en la sección de datos va a ser conjunto de datos, que en inglés significa dataset. Acá lo podemos ver, dataset1.xsd. Y le damos clic en agregar. ¿Bien? O sea que si ustedes observan a la derecha, van a ver que tienen un nuevo archivo que es dataset1xsd, un área de trabajo, un editor visual. Y a la izquierda nosotros podemos arrastrar de nuestra base de datos una o varias tablas a nuestro editor visual. Y se va a ver de esta forma, como un pequeño diagrama de base de datos. Si yo restauro acá la base de datos de SQL Server de prueba, que habíamos visto hace un par de clases, que tenía 8 tablitas, y tiro las 8 tablitas acá, van a aparecer con las relaciones entre las tablas, porque las tablas esas tenían definidas sus claves foráneas, y las claves foráneas permiten saber cómo se relacionan las tablas entre sí. ¿Bien? O sea que este editor visual, si la tabla tiene relaciones, el editor visual va a mostrar estas relaciones. ¿Bien? Entonces ahora voy a guardar los cambios. Y a partir de este momento se han generado un montón de clases en nuestro proyecto. ¿Bien? Que nos van a permitir trabajar con datasets con mucho menos esfuerzo de lo que lo hicimos la clase pasada. ¿Bien? Veamos un ejemplo. Vamos a nuestro web service. ¿Bien? Puedo traerme todos los usuarios de la base de datos. Puedo traerme todos los usuarios de la base de datos definiendo una variable dataset1. El nombre del archivito este que hemos agregado acá. Vamos a explorar que este objeto dataset tiene una tabla de usuarios. ¿Bien? Entonces, el acceso que tenemos definido acá sería el equivalente a qué cosa de lo que vimos en la clase pasada. Datos.tables u0 o tables usuario. ¿Bien? Fíjense, era la forma en la cual referenciábamos a una tabla dentro de un dataset no tipado. Pero dentro de un dataset tipado
se crea un atributo específico para la tabla de usuario que está dentro del dataset. Y si dentro de este dataset tuviera 2, 3, 4 tablas, cada una de estas tablas se expondría poniendo el nombre de mi variable, punto, el nombre de esa tabla respectiva. ¿Bien? Entonces, si yo me quiero traer todos los usuarios de la base de datos, puedo simplemente crear un objeto TableAdapter de esta forma. Usuario TableAdapter. Usuarios con S le puse. Hay que poner los usings adecuados. O sea, aquí queda using y este espacio de nombre que es donde están las clases generadas por el generador de código de este archivo. Entonces, observen qué simple que ahora se nos transforma crear un objeto adaptador específico para la tabla de usuario. Este objeto adaptador ya tiene definido el objeto SQL Connection, ya tiene definido el SQL Command que hace el select, ya tiene definido el SQL Command que hace el insert, ya tiene definido el SQL Command que hace el update, y ya tiene definido el SQL Command que hace el delete. ¿Bien? Entonces, observen qué fácil sería con este objeto adaptador. Acá, si el usuario no está autenticado, si el usuario no es válido, vamos a crear un web método específico para probar este TableAdapter. Public agregar usuario. Voy a crear el adaptador. Voy a recibir un string con el nombre de usuario y un string con la clave. Y voy a hacer adaptador punto insert. Y voy a pasar como parámetro el usuario y la clave. Y voy a devolver usuario agregado. ¿Bien? Hagamos primero una pequeña prueba de uso de datasets tipados. Ejecutemos el proyecto. Vemos que no me muestra el método de agregar usuario. Eso es porque me faltó ¿qué cosa? La anotación, para indicar que este método va a ser un método público del web service. Bien, ahora con la anotación web method, tengo mi método agregar usuario, recibe usuario y clave, Homero 444, hacemos clic en invocar y vemos usuario agregado. Bien, probemos si realmente se agregó. Vamos a autenticar usuario, Homero 444. Todavía no estamos consultando la base de datos. ¿Bien? Bueno, ya que estamos con esto de los datasets no tipados, perdón, de los datasets tipados, veamos qué tan fácil sería obtener un dataset con todos los datos de una tabla. Bien. Voy a copiar todo esto. Voy a usar el adaptador para traerme la tabla de usuarios. Voy a llenar el dataset con toda la tabla de usuarios.
Y acá voy a hacer un return de datos.usuario. Y datos.usuario es de tipo dataset 1, usuario datatable. O sea que acá en vez de devolver un string, voy a devolver un dataset 1, usuarios datatable. El método no se llamaría agregar usuarios, sería listar usuarios, porque ya existe un agregar usuarios, y le quito estos parámetros. Bien. Entonces, veamos qué es lo que está haciendo este fragmento de código. Creo un dataset vacío en la estructura de mi base de datos. Creo un adaptador para la tabla de usuarios. Con el adaptador traigo, deposito en el dataset todos los usuarios de la tabla usuario y devuelvo la tabla usuario. ¿Bien? Todo esto llevaría más trabajo si fuera un dataset no tipado, porque yo tendría que definir el SQL connection, definir los SQL commands, armar a mano el adaptador, y mi dataset no tendría un atributo específico para la tabla, sino que tendría que usar el array de tablas para acceder a esa tabla. ¿Bien? O sea que observen todos los beneficios que tiene usar dataset tipado, menos código, más fácil de leer. ¿Bien? Entonces, este método, ¿qué es lo que me debería devolver? Me debería devolver una data table completa. Probemos. Listar usuarios. Invocar. Mucho XML. Y al final de ese mucho XML podemos ver que estamos devolviendo los datos de los usuarios. O sea que número 1, hemos comprobado que se agrega el usuario mero. Número 2, tenemos un método que nos trae toda una tabla y nos permite devolver. ¿Bien? Del otro lado de Internet, mi cliente de mi web service puede llamar a este web service, obtener un objeto data table y directamente asociarlo a un grid view para mostrar los datos. ¿Bien? Porque lo que va a obtener el cliente va a ser un objeto dataset que va a viajar serializado por Internet hacia el cliente. Bastante interesante. ¿Bien? Inclusive, si usan un poco la imaginación, ese dataset que recibe el cliente, del lado del cliente podría ser modificado, y la versión modificada de ese dataset podría ser pasada como parámetro a otro web service que recibe ese dataset y utiliza el table adapter para que esos cambios los impacte en la base de datos del servidor. ¿Bien? O sea que prácticamente estaríamos habilitando toda la operatoria con datasets, viajando dataset desde el web service al cliente y del cliente al web services, siendo modificados en el cliente y esas modificaciones luego impactadas en el servidor utilizando table adapter. ¿Bien? Las posibilidades son infinitas. ¿Bien? Entonces, ahora que tenemos este código de ejemplo, bueno, acá en agregar usuarios no hacía falta un dataset. Acá en lista de usuario, sí, porque traigo los datos al dataset. Ahora vamos a modificar este autenticar usuario haciendo uso de datasets. ¿Bien? Voy a hacer dos versiones de autenticar usuarios. Vamos con la primera. Creo un dataset. Creo un
adaptador de tabla de usuarios. Traigo los usuarios al data table de usuarios dentro del dataset. Lo voy a recorrer con un for each. Profe, aquí no sería como conveniente utilizar la librería LinkQ para recorrer justamente los datos y hacer un where. Podríamos usar LinkQ, pero lo que quiero enfatizar es la estructura de objetos y las clases utilizadas en las estructuras de objetos del dataset. Porque la clase de hoy quiero centrarme en profundizar y que conozcamos a fondo el árbol de objetos generado para el dataset. Ah, bien, bien. No, yo decía porque creo que era como óptima esa librería para hacer este tipo de cosas. Eh, Sería, el, sería óptima si lo que tuviera acá fuera una colección de usuarios. Y no tengo una colección de usuarios. Voy a recorrer el dataset, el data table de usuarios, y cada uno de esos elementos del data table es un data row de usuario que no es lo mismo que un objeto usuario. ¿Bien? Por eso es que es importante esta aproximación en este contexto del trabajo con dataset. Cuando use el LinkQ, ni voy a utilizar datasets. Voy a trabajar directamente a nivel de colecciones de objetos y ahí sí le vamos a meter where y todas esas cositas interesantes y va a ser más práctico en ese contexto el uso de LinkQ que tratar de usar LinkQ en este árbol de objetos que utilizan los nodos o las clases generadas por este diseñador visual que tenemos acá. ¿Bien? Este diseñador visual genera un data table de usuario con un table adapter de usuario y el data table de usuario también le generó una clase específica para cada fila de esa tabla. Bien, entonces bien, acá profe. para cada usuario en datos.usuarios. Bueno, fíjate esta línea de código. Fíjate que usuario de qué tipo es. Es de tipo usuario row. ¿Bien? O sea, no es un objeto usuario, sino que es un objeto de una fila de usuarios que tiene la estructura de un data row de este data table. Y bueno, acá se queja de que ya tengo una variable usuario, que es esta de acá. Así que le voy a poner fila usuario, de paso queda más claro el nombre. Y acá en vez de poner var, voy a poner el tipo de esta variable, usuario, usuario row, para enfatizar aún más que lo que estoy iterando es un tipo específico para la fila de mi data table. O sea, el dataset es como una especie de base de datos en memoria, una variable que puede almacenar nuestra base de datos. Adentro tiene data table, que cada uno representa una tabla. Y el data table adentro tiene data rows, donde cada data rows representa una fila de esa tabla. ¿Bien? Entonces, fila usuario tiene directamente ID, tiene directamente eh, username y tiene directamente clave, password. Bien. Que si ustedes se acuerdan, la clase pasada se nos complicó mucho la iteración
porque para cada fila, si quería acceder a un elemento, tenía que usar un índice por posición o concadena del tipo usuario. De esta manera. ¿Bien? Al ser esto un tipo de datos fuertemente tipado, se le genera atributos específicos para cada columna de la tabla, o sea que se hace mucho más fácil la lectura. Así que voy a poder poner un simple if que diga if fila usuario punto username punto equals al parámetro usuario y además fila usuario punto password punto equals clave, entonces voy a devolver usuario autenticado y voy a devolver de paso, ya que estamos, el ID del usuario. Bien. Entonces, esta sería una solución, no es la óptima, pero didácticamente está buena porque nos muestra el árbol de objetos que se arma en torno al dataset y utilizando estas clases que se generaron de manera automática en el código. Bien. Entonces, probemos relanzar este proyecto a ver si funciona esta propuesta de código. Autenticar usuario, admin 123, le hacemos clic en invocar, usuario autenticado 1. O sea, me dice que estoy autenticado, y no solo que me dice que estoy autenticado, sino que además me devuelve mi ID de usuario que podés guardar en tablas relacionadas para registrar qué usuario fue el que hizo la venta, qué usuario fue el que hizo la transferencia, etc. Bien. ¿Cuál sería la forma óptima de resolver esto? Óptima desde el punto de vista de menor cantidad de líneas de código. Yo puedo ir a mi dataset, este que tenemos acá, y puedo parametrizar mi adaptador para agregar consultas adicionales a las que trae de fábrica. Bien, de fábrica ya tiene consultas para traerme la tabla completa, para hacer insert, update y delete, para que los cambios que yo haya hecho en el dataset puedan viajar de vuelta a la base de datos, por ejemplo. Bien. Pero sería interesante que, por ejemplo, para autenticar el usuario, yo acá pudiera agregar una consulta que reciba usuario y clave y me devuelva solamente las filas que coincidan con ese usuario y clave. Bien. Entonces acá vamos a poner agregar consulta utilizando instrucciones SQL o procedimientos almacenados, cualquiera de los dos. Select que devuelve filas, puedo agregar cualquiera de estos tipos. Esta también está buena, select que devuelve un valor. Vamos con el select que devuelve un valor, que inclusive va a ser menos código que el anterior. ¿Cuál es el valor que queremos devolver? Queremos devolver el ID from usuarios. Esto lo podemos hacer visualmente con este botón. Where username igual a @usuario and password igual @password. Bien. En esta consulta lo que está con @usuario va a ser un parámetro de la consulta. O sea que voy a tener que proporcionar un @usuario y un @password cuando quiera invocar a este select. Bien. Probemos. Siguiente. Obtener ID usuario, por ponerle un nombre.
siguiente y finalizar. ¿Bien? Entonces he agregado una consulta que para poder utilizarla tengo que proporcionar usuario y clave y que me va a devolver el ID del usuario. ¿Bien? Entonces voy a ir a mi web service y voy a copiar todo este código, lo voy a pegar y voy a crear un método que se llame autenticar usuario versión 2. Y observen qué fácil que va a ser ahora el código de este autenticar usuario. Voy a crear un usuario table adapter. Adaptador punto, y observen que tengo mi método obtener ID de usuario, que recibe el usuario y recibe el paso. ¿Bien? Que acá se llama, en este contexto, clave. Bien. ¿Y qué me devuelve este obtener ID de usuario? Me devuelve un int signo de pregunta. Bueno, esto probablemente sea la primera vez que ven un tipo de datos con un signo de pregunta. Así que probablemente se estén preguntando qué significa ese signo de pregunta con el tipo de datos. Significa que este va a ser un tipo de datos nulable. O sea, la variable res va a poder tener como valor 0, 1, 2, 3, pero también va a poder tener como valor null. ¿Bien? O sea que si el usuario no existe, int va a valer nulo, y si el usuario existe, int va a ser el ID del usuario. Bien. Entonces, acá vamos a poner if res distinto de null, return autenticado concatenado con resultado. Bien, probemos la versión 2 del autenticar usuario. Vamos con autenticar usuario versión 2. Admin 1, 2, 3. Invocar. Acá podemos ver que la respuesta es autenticado 1. Bien. Puede ser que yo haya avanzado quizá un poco rápido, no hay problema porque esto va a estar grabado en video, lo cual significa que ustedes lo van a poder reproducir, pero lo importante acá es que vean que no escribí a mano ninguna conexión, no escribí a mano ningún comando SQL, ningún... Sí, el único comando SQL que escribí a mano fue el select particular para la consulta adicional de obtener un usuario por ID y contraseña, que lo podría haber hecho visualmente con el asistente que me brinda Visual Studio. ¿Bien? Y que estoy habilitando a través de este dataset tipado con muy pocas y fáciles líneas de código la posibilidad de hacer un insert de un usuario, la posibilidad de consultar toda la tabla, consultar parte de una tabla, y todo esto va a estar del otro lado de Internet habilitando o siendo habilitado por un web service. O sea que nadie va a poder hacer nada que el web service no permita. Y el web service solamente permite dar de alta usuarios y consultar si un usuario existe o no existe en la base de datos. Bien, acá voy a hacer una pausa de 10 minutos. ¿Por qué? Para que ustedes puedan hacer un proyecto y crear un web service de autenticar usuario
Puede ser con base de datos o con un simple if, como hicimos el primero. No importa cómo lo hagan, pero la idea es que tengan un web service con o sin base de datos para que programemos el cliente de ese web service. ¿Bien? Eso quiero que hagamos. Que programemos y nos concentremos ahora del otro lado de Internet, qué es lo que tiene que hacer el usuario que quiera consumir nuestro web service. ¿Bien? Así que les doy unos 10 minutos para que tengan su web service de autenticar usuarios funcionando, que reciba un usuario y una contraseña, y analicemos cómo sería el proceso para utilizar ese web service desde otra aplicación. O sea, nos ponemos en el rol de clientes de este web service. Básicamente, los web services son mecanismos de intercomunicación entre sistemas. ¿Bien? El sistema A necesita comunicarse con el sistema B. Web Services es una alternativa para realizar esa comunicación. Bien, entonces, ahora nosotros estamos haciendo de clientes de nuestro propio servicio, pero típicamente la empresa A es la que brinda un servicio y la empresa B es la que lo consume. Bien, ejemplo, la FIP brinda un web services para poder crear facturas en línea y los sistemas de facturación son los clientes de esos web services que informan a la FIP el contenido de la factura para crearla y con los datos devueltos por ese web services imprimimos dicha factura. ¿Bien? Entonces la FIP es un ejemplo de un web service que posiblemente podríamos llegar a querer utilizar. ¿Bien? Y tiene un web service de autenticación y luego un web service de consumo del servicio. Así que va más o menos parecido a lo que estamos planteando. ¿Bien? Profe, también tarjeta de crédito, débito, cuando ponemos en la página, puede ser un web service. Sí. Normalmente no, te explico por qué. Cuando nosotros cobramos por tarjeta de crédito, difícilmente nosotros vamos a ser los receptores de los datos de la tarjeta. ¿Bien? Entonces, cuando una página quiere cobrar con tarjeta de crédito, típicamente lo que hace es enviarlo al usuario a un portal de pago seguro, confiable. En ese portal de pago confiable, que confía nuestro cliente, es donde realmente se ponen los datos de la tarjeta de crédito y después nosotros recibimos una comunicación del pago a través de alguna API a nuestro sistema. Bien. A diferencia de un web service que nosotros, si quisiéramos hacerlo con un web service, seríamos nosotros los receptores de la tarjeta y nosotros lo que le pasaríamos esos datos al portal, lo cual no sería considerado seguro de ningún punto de vista, porque los datos de la tarjeta estarían pasando por nuestras manos. Bien, entonces, típicamente no van a, no van a pasar por nuestro sistema los datos de la tarjeta de crédito, sino que lo van a estar poniendo en el portal de cobro, en el gateway de pago. Bien, sí hay servicios de cobranzas que a través de web service y nosotros, por darles un ejemplo, podemos dar de alta una factura en la red de Banelco para que el usuario entre al home banking de su banco, vea esa factura y la pague. ¿Bien? Entonces ahí nosotros a través de un web service o de una API le podemos decir a la red Banelco, a la red Link, que son las redes bancarias, da de alta esta factura para que el contribuyente o el cliente entre al cajero automático o a la página web, pueda ver esa factura y la pueda abonar. Ahí sí estaríamos usando web services. ¿Bien? Entonces, escenarios donde sí usaríamos web services. Si nosotros queremos que nuestros clientes
desde su sistema puedan ingresar a nuestros sistemas los pedidos de compra. ¿Bien? Por darle un ejemplo. Vendemos Coca-Cola. Bien. Entonces el sistema de cliente tiene un control de stock que dice, si me quedo con menos de 100 unidades de Coca-Cola, envío al proveedor mediante un web service un pedido de compra de 500 unidades de Coca-Cola. Entonces, el sistema A, que es el sistema de control de stock, detecta que tiene poca Coca-Cola, a través de un web service le comunica a nuestro sistema que quiere comprar más Coca-Cola, nosotros recibimos ese pedido, lo damos de alta en la tabla y todo fue automático, sin interacción humana del sistema que maneja el stock de la empresa contra nuestro sistema, que es el que nosotros proveemos o distribuimos ese producto. ¿Bien? Entonces ahí es donde nosotros vamos a recibir un insert de un sistema del cliente en una base de datos nuestra. Y también podría ser que los sistemas del cliente consulten en nuestro sistema el precio del producto para hacer la cobranza de ese producto. Entonces ahí el web service sería de consulta. ¿Cuál es nuestro precio de reposición de ese producto? Lo puedo utilizar como parte ese sistema para calcular el precio de venta de ese producto. Bien. Hay muchos ejemplos de web services. Otro que me gusta destacar muchísimo es que como la comunicación es estandarizada por HTTP y cualquier lenguaje de programación puede producir y consumir XML, entonces los web services nos permiten integrar sistemas programados en diferentes lenguajes de programación. Bien, entonces yo puedo tener un sistema hecho en PHP, puedo tener un sistema hecho en C#, y son dos sistemas totalmente diferentes, o sea, usan tecnologías diferentes, todo diferente. Bien, ahora si mis dos sistemas están dentro de mi empresa y mi sistema A necesita algo que tiene el sistema B, mediante un web service, el sistema A puede pedirle al sistema B que realice un proceso, un cálculo, etcétera, y ese resultado consumirlo desde el sistema A. ¿Bien? O sea que yo puedo desde PHP pedir web service mediante ejecución de código C# y obtener el resultado desde PHP y consumir ese dato desde PHP. ¿Bien? Entonces, eso es lo que está muy bueno. O sea, no solo los web services sirven para que el sistema A se comunique con el sistema B cuando son empresas diferentes, sino que también sirve para que se comuniquen dos sistemas dentro de la misma empresa cuando los sistemas están hechos con tecnologías diferentes. ¿Bien? Integrar un sistema legacy con un sistema moderno y que el sistema legacy me provea los datos complicados es un muy buen escenario para usar web services. ¿Bien? Si tengo COBOL en alguna parte, pongo un web service adelante y consumo esos procesos COBOL desde mis programas nuevos en C#, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, sin más charla, vamos a programar nuestro cliente de web service. Esta es la dirección de mi web service. Si a esta dirección le agrego signo de pregunta WSDL, obtengo este contenido. Este contenido en XML describe mi web service. Acá en XML, básicamente estoy diciendo que mi web service es un método agregar usuario, que recibe usuario como string y que recibe clave como string. Y veo que también tengo un autenticar usuario, que también recibe versión 2, que recibe usuario y clave, etc. Bien. Entonces,
XML tiene toda la información necesaria para consumir un web service. Es todo lo que necesita el cliente para hacer uso de mi servicio. Entonces, yo lo que tendría que hacer es pasarle contenido a mi cliente para que mi cliente pueda llamar a mi web service. ¿Bien? Yo creo un archivo de texto, datos WS, creo este contenido, lo guardo y se lo mando por correo a la persona que quiere hacer uso de mis servicios web. ¿Bien? También le puedo pasar esta URL, porque tiene lo mismo. O sea que le puedo pasar o esta URL o le puedo pasar ese archivo de texto. Bien. Voy a abrir una segunda instancia de Visual Studio y cerrar la primera. Porque la primera tiene andando mi servidor web que está corriendo el web service. ¿Bien? Acá voy a hacer un nuevo proyecto. Ahora vamos a hacer uno de escritorio. Entonces, como para variar un poco, crear un nuevo proyecto. Aplicación windowform.net framework. Entonces, del otro lado de Internet está este programa que va a hacer uso de mi web service. Bien. Acá vamos a poner un cuadro de texto para poner el usuario, un cuadro de texto para poner la contraseña y un botón para autenticar. Bien. Pongamos una etiqueta que diga usuario y una etiqueta que diga clave. Acá en este cuadro vamos a establecer password char en asterisco para que no se vea la clave que se está introduciendo. Bien. Y en este botón vamos a llamar a ese web service. Bien. Y acá viene de nuevo. ¿Cómo hago para llamar un web service desde otra aplicación? Bueno, si estuviéramos en Java, en NetBeans tengo una opción que dice agregar cliente de web service. ¿Bien? Similar a lo que voy a hacer ahora con Visual Studio. Por ejemplo, si estuviera en PHP, utilizaría una librería que se llama NuSoap, que ya viene con el lenguaje PHP en las últimas versiones, que nos permite fácilmente llamar a un web service. ¿Bien? Y cada lenguaje de programación puede o proveernos un generador de código o una librería, o si el lenguaje es muy viejo, tendré que establecer yo una conexión TCP y yo codificar la solicitud y yo decodificar la respuesta. Ningún problema. Bien. Entonces, vamos a agregar este proyecto, a agregar, y acá vemos una opción que dice referencia y referencia de servicio. ¿Qué es una referencia y qué es una referencia de servicio? Yo utilizaría la opción de agregar una referencia cuando quiero usar una librería en mi proyecto. ¿Bien? Descargo la librería de internet, que sería una DLL. En Java las librerías eran archivos .jar. En Visual Studio o en .NET las librerías son archivos DLL. Si yo me bajé de internet una librería DLL,
Entonces con este botón haría referencia a esa librería para poder usar las clases que contiene esa librería. ¿Bien? Referencia de servicio es la misma idea, solo que en vez de que la clase que use esté en una librería local, la clase que voy a utilizar está en la nube, está en internet, es un web service. ¿Bien? Entonces acá lo que vamos a hacer es poner la dirección de mi web service. Y vamos a ver que reconoce el web service y nos muestra los métodos que tenemos disponibles en este web service. Bien. Cuando haga clic en aceptar, va a crear un paquete, un namespace llamado Service Reference 1, que va a tener una clase que me va a permitir hacer uso de todo este web service. Bien. Entonces se me va a generar código. Hacemos clic en aceptar. Y voy a ver que tenemos este Service Reference 1 que define las clases que se van a generar dinámicamente para hacer uso de este web service. Vamos a programar el evento del botón. Y acá vamos a instanciar var proxy igual a new service reference 1 punto web service soap client. Este objeto que me devuelve el operador new, esta instanciación que estoy haciendo es de una clase que le llamamos clase proxy. Y en informática entendemos que una clase proxy o un objeto proxy es un intermediario. Bien, o sea que este objeto va a ser el intermediario entre este programa y el web service. Bien, entonces yo voy a observar que proxy tiene una operación llamada Hello World, tiene una operación llamada lista de usuarios, tiene una operación llamada agregar usuarios y tiene una operación llamada autenticar usuarios. Bien, entonces yo voy a hacer autenticar usuario y le voy a pasar el textbox 1.text y el textbox 2.text. Y voy a guardar el resultado en una variable int, como ya conocemos. Pero esta versión devolvía un string. Voy a hacer un messagebox.show resultado. Bien. Así de fácil es consumir un web service. El generador de código genera una clase local similar a la clase que está remota en Internet. Yo instancio ese objeto local y le pido cosas a ese objeto local, y ese objeto local, para responderme a mí, es el que realmente establece la conexión vía HTTP con el web service, le pasa los parámetros, recibe el XML de la respuesta, lo decodifica y me devuelve el tipo de datos correcto del lado del cliente. ¿Bien? Entonces yo simplemente voy a ejecutar este proyecto para probar el consumo de ese servicio web XML. Bien, donde dice usuario, voy a poner
admin, donde dice clave 1, 2, 3. Presionamos el botón. Vamos a ver que la respuesta no fue inmediata. Hubo una demora porque hubo una comunicación, una respuesta que tuvo que ser decodificada, y eso llevó un poquito de tiempo. Por lo tanto, la respuesta no fue inmediata, pero podemos ver que acá dice usuario autenticado 1. ¿Bien? O sea que efectivamente mi programa cliente está autenticando el usuario con una base de datos que no está acá, sino que está del otro lado de la red, detrás de un web service XML. Bien. Hagamos una segunda prueba. En nuestro formulario voy a agregar del cuadro de herramientas de la sección datos un Data Grid View. ¿Bien? Y vamos a agregar un botón. Esta parte no la practiqué, así que puede funcionar, puede no funcionar. Bien. Entonces acá voy a poner cargar Grid View. Bien. La prueba que voy a hacer es simple. Presionar el botón, llamar al web service, obtener el dataset, y voy a intentar mostrar este dataset en este grid view que tenemos aquí abajo. Bien. Así que doble clic en cargar. Vamos a instanciar mi proxy. Voy a obtener el dataset desde el otro lado de internet. Proxy punto listar usuarios. Luego de este punto, esta variable dataset contiene todos los usuarios de mi sistema. ¿Bien? Por último, voy a hacer data grid view 1 punto data source igual a dataset punto usuario. Probemos hasta acá a ver si funciona. No. La estructura está, pero mi dataset estaría vacío. ¿Qué pasó acá? Que lo que me está devolviendo es, claro, el data table. Si debería haber vuelto con datos. Acá puse mal el nombre, o sea, este usuario no me está devolviendo el dataset, sino que me está devolviendo la tabla de usuarios directamente del dataset.
Vamos a ver si nos dice. ¿Cuántas filas devuelve? 0 filas. Probemos del lado del web service que nos está devolviendo listar usuarios. Acá podemos ver que debería estar devolviendo 3 filas. Ahí en las propiedades, profe, del objeto tabla no encuentra algo, digamos, que sea algún indicio. Acá, No, no, en las propiedades del objeto tabla que trae, no, no, del código, digamos, la línea 37, claro, esa tabla, digamos, no trae, acá efectivamente dice que luego de deserializar el objeto tabla tiene 0 filas. Observen el alert que muestra. claro, Por alguna razón no está deserializando correctamente el objeto table. No sé por qué, debería haberlo hecho. Voy a hacer otro proyecto para sacarme una duda. De paso repasamos los pasos para hacer un cliente de web service. y el servidor, claro, si está levantado o no. Sí, porque lo estamos llamando desde acá. Y acá podemos ver que estaría devolviendo Claro, bro. las 3 filas. O sea que debería devolver correctamente el data table. Mm. Voy a hacer el mismo procedimiento en un proyecto web, a ver si tenemos mejor suerte. Formulario web. Agregamos un grid view. Y agregamos nuestro button. Agregamos
en el nodo referencias, una referencia de servicio, copiamos la dirección del web service, y codificamos el evento. Acá ya tenemos la tablita y la vamos a mostrar en el Grid View 1. Veamos cómo nos va. Entonces, este escenario sería un cliente web de nuestro web service. Apretamos el botón. Y mismo problema. Yo cuando suelo hacer una solicitud de un cliente que sea web, por ahí en las herramientas del desarrollador hay una parte que dice Network, puedo ver la petición que hizo Claro, el cliente. ya vamos a depurar, pero quiero, a ver acá. Sí, de hecho que la petición también estamos probando desde la página web de prueba y funciona. A ver, no sé.
Bien, vamos a hacer una prueba más y si no, bueno, para no quitarle más tiempo, lo reviso y lo cambio y les digo qué es lo que está fallando en el código para la próxima clase. El método que devolvía el data table, en su lugar voy a poner que devuelva el dataset completo. Listar usuarios versión 2. Probaremos esta versión. Porque esto lo hice 1000 veces antes y siempre funciona. Así que probemos esta versión. Generalmente lo hago con dataset no tipados. Esa es la principal diferencia que encuentro con la versión que encaré hoy. Listar usuarios versión 2. Es parecido, solo que acá estoy devolviendo el data table dentro de un dataset. Bien, vamos con esta versión. No me acuerdo si estoy compartiendo pantalla. Ah, no estoy compartiendo pantalla. No me avisaron. Bien, lo que hice recién, que no vieron ustedes, es crear esta versión de listar usuario que devuelve el dataset en lugar de devolver el data table. Vamos a probar devolver el dataset por completo. Agregamos la referencia al web service. Listar usuarios versión 2. Ese es el que vamos a utilizar en esta prueba.
invocamos la versión que devuelve el dataset. Y vamos a hacer un messagebox.show a ver si tiene datos. Cruzamos los dedos y lanzamos. Vamos todavía. Costó, pero salió. Bueno, lo único que cambié, parece que tiene algún bug el código este de Web Services, que por alguna razón para el caso del data table, de devolver el data table, no está deserializando correctamente el objeto del lado del cliente. Bien, así que lo único que cambié, no debería haber hecho falta hacer lo que hice, es devolver el data table dentro de un dataset. Bien, y en este caso sí me está trayendo todos los datos. Bien, así que ahora sí podemos poner nuestro grid view. Y en lugar de hacer el messagebox.show, vamos a hacer data grid view 1.dataSource igual a dataset.usuario. Y estamos visualizando el dataset que ha viajado desde el servidor hasta nuestro cliente y lo hemos pegado en este grid view. Observen que puedo editar los datos obviamente los datos que estoy editando solamente se están modificando en la copia del dataset del cliente. Bien, si quisiera que todos estos cambios se grabaran en la base de datos, ¿qué debería hacer? Este dataset, enviarlo al web service y dentro del web service instanciar un table adapter y decirle que lleve los cambios que están en este dataset al servidor. ¿Bien? O sea que este web service permite que el cliente tenga un dataset con los datos que quiere, los modifique desconectado y cuando quiera y tenga conectividad, todos esos cambios que hizo en ese dataset lo hagamos impactar de vuelta en la base de datos de la empresa. ¿Bien? Más allá del traspié este del data table que no se deserializaba bien en la aplicación de escritorio, este ejemplo que vimos hoy es muy completo porque hicimos varios ejemplos de aplicación de dataset tipados y varios ejemplos de web services, tanto que reciban parámetros como que devuelvan objetos, que nos devuelvan un dataset, que nos devuelva un string. Podríamos haber creado un objeto persona y devolverlo tranquilamente. O sea que hicimos una práctica bastante variada también con los datasets. Bien, hasta acá llego con los objetivos que tenía para la clase de hoy, que era profundizar tanto con datasets tipados como con servicios web XML. Bien, ¿preguntas? Sí, profe, ¿puede mostrar el listar usuario 2 que creó el nuevo? Ay, perdón.
Este es el listar usuario versión 2. En vez de devolver el data table de usuario, devuelvo un dataset y ese dataset contiene el data table de usuarios. Los dos deberían haber funcionado. Está, profe, gracias. Por nada. Me parece que este no funcionó, no porque el web service no devuelva los datos, porque estamos comprobando que sí los devuelve en esta página de prueba. Las dos versiones devuelven datos, tanto el listar usuarios común, que devolvía solo el data table, podemos ver los datos, como listar usuarios, que devuelve el dataset con el data table adentro, que también devuelve datos. O sea que el problema no estaba o no está en el servidor en sí, sino debe ser algún bug de la librería de cliente o de la clase que se generó automáticamente, que no está deserializando correctamente el data table, pero sí lo logra serializar correctamente al dataset. Y eso generó ese problema, digamos, que tuvimos durante la clase. Yo creo que hasta acá ya tienen todas las herramientas necesarias para encarar el proyecto de promoción. ¿Bien? Ya pueden hacer un sistema dividido en dos partes, que una parte sea web service, que una parte sea web o Windows, que tenga una base de datos. Se tienen todos los elementos necesarios para construir un proyecto que les permita a ustedes promocionar la materia.